Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, qué alegría, gracias por acompañarnos en el día de hoy en el estudio bíblico virtual. Yo confío en que han tenido un día hermoso, un día de bendición, un día en que el Señor les ha ministrado, un día en que el Señor ha operado en sus vidas y bendiciones les han alcanzado. Ya hemos estudiado 3 capítulos de la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo. Y hoy nos corresponde estudiar el capítulo 4. Estoy chequeando aquí porque he recibido varias cartas, varias notitas, entre ellas una de el hermano Juan Manuel en Ecuador, que nos dice que están en sintonía ya con el estudio bíblico virtual. Bendiciones, hermano Juan Manuel, por esa notita. También desde Caguas, Puerto Rico, nos escribe la hermana Gladys y nos pide la oración. Vamos a orar por ella también. Y bueno, deje eso ahí, que ya dentro de un ratito le digo algunas otras personas que nos han estado escribiendo. No olvide que usted también se puede comunicar con nosotros y compartir su petición. Déjeme hacer un comentario. La hermana Gladys pide oración por un familiar. Es su sobrina que está hospitalizada y debemos orar por ella. Vamos a interceder por ella, la vamos a presentar delante del Señor en el día de hoy. Ya al finalizar nuestro estudio bíblico vamos a orar por todas las personas que nos escriben y se comunican con nosotros. Si usted no nos ha escrito, pues háganos. Escriba, envíe su notita, envíe su cartita, lo puede hacer al correo que está ahí debajo de su pantalla, que dice envivo@diaspavon.com. Nos alegra oír de ustedes. Ustedes nunca olviden que ustedes están recibiendo esta señal así a través de la internet, pero yo no recibo acá nada de usted, a menos que sea su notita a través del correo electrónico o su llamada telefónica al 305-553-5995. Si usted no nos llama o no nos escribe, yo no me entero de que usted está ahí. Así es que les suplico que en el día de hoy reporten sintonía, nos haga saber dónde están viéndonos, dónde están escuchando el estudio bíblico virtual, y así sabemos en qué parte del mundo usted lo está recibiendo. Y cuánto gozo, cuánta alegría me da saber que este esfuerzo que realizamos de compartir la palabra con ustedes no es en vano, que hay gente allí que lo está haciendo, ¿sabe? Se siente un poquito feo estar uno aquí frente a la cámara hablando y no tener noción de qué está pasando del otro lado. Así es que, por favor, les suplico que interactuemos, que mientras estamos compartiendo con ustedes esta palabra y compartiendo con ustedes esta escritura, el capítulo 4 de la carta, la primera carta de Pablo a los Corintios, usted igualmente nos haga saber que está ahí y que está interesado y que esto le edifica y le bendice. Por favor, sus comentarios son muy valiosos para todos nosotros. Así es que alegres de que usted en el día de hoy nos acompañe. Vamos de una vez. Vamos a ese capítulo 4 ya en el versículo 1. Así pues, y Pablo comienza diciendo, así pues, téngannos. La razón por la cual hace ese comentario, así pues, téngannos, y ahora voy a decir cómo él dice que los téngannos, es porque, en primer lugar, es plural, porque está hablando del ministerio de Pedro, el ministerio de Apolos y el ministerio de él. En el capítulo anterior, los que estuvieron conmigo aquí la semana pasada, recordarán que Pablo viene explicando quiénes y por qué ministran tanto Pedro como Apolos como él, y cómo los hermanos han estado dividiéndose en la iglesia, diciendo yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, o Pedro, yo soy de Pablo. Y Pablo dice, todo lo que tenemos y todo lo que damos lo hemos recibido del Señor, y es el Señor el que nos distingue, el que nos destaca, el que ministra a través nuestro. Nada damos que no lo hayamos recibido del Señor. Y entonces, cuando comienza el capítulo 4, dice, así pues, téngannos los hombres
por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Téngannos por dos cosas. Piensen de nosotros de esta manera, reciban nuestro ministerio de esta manera. Número uno, como servidores de Cristo. Esto es como esclavos de Cristo. No somos nosotros los creadores ni diseñadores de esto que hablamos. Somos simplemente, dice Pablo, servidores. Somos esclavos. Somos sirvientes de Cristo, de Jesucristo, de nuestro Señor. Y número dos, administramos los misterios de Dios, los misterios que Dios ha revelado en su palabra, que ha revelado en Cristo Jesús. Con eso el apóstol Pablo le está diciendo a esta gente, no somos nosotros unos iniciados, no somos gente especial que esté dando algo de ellos mismos, que lo produzcan o lo generen ellos. Lo que nosotros aportamos en estas ministraciones viene de Dios, viene del Señor. Así es que es a Dios a quien tenemos que glorificar, es a Dios a quien tenemos que adorar, a Él sea la gloria. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Él dice, téngannos como servidores de Cristo y téngannos como administradores de los misterios de Dios. Pero entonces establece que hay un requisito para los administradores. Si me van a tener como un administrador de Dios, sepa que hay un requisito que deben tener los administradores y es ser hallado fiel. La gente juzga a los predicadores por los dones, por los talentos, pero debemos entender, y yo he repetido esto varias veces durante este tiempo de enseñanza, y lo voy a seguir repitiendo, los dones y los talentos no hablan del hombre de Dios, hablan del Dios del hombre, Dios que nos da talentos. A veces vemos a hombres dotados con una capacidad extraordinaria para predicar o para orar, y milagros y dones espirituales, y pensamos que el hombre es extraordinario. El extraordinario es Dios que sana a los enfermos. El extraordinario es Dios que habla y bendice a la gente. Pablo dice, lo importante en cuanto a los hombres es que los hombres sean hallados fieles, que seamos fieles al Señor. Así es que si vamos a juzgar el carácter de un hombre, lo debemos juzgar por la fidelidad. Fidelidad es lo que nosotros reciprocamos al Dios que nos escoge y nos da dones y nos da talentos y nos da habilidades y nos capacita y nos dota para poder ministrar. Si no somos fieles, no somos dignos de ser ministros. Los administradores deben ser hallados fieles, ¿sí? Es necesario ser hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Menciona tres fuentes de juicio: yo mismo, el mundo, los humanos, o ustedes, le dice, a ustedes que me están leyendo, en este caso a los corintios. Dice, en muy poco tengo que me juzguen ustedes, que me juzgue el mundo o que me juzgue yo mismo. No debe ser tomada esa expresión del apóstol Pablo como una expresión altanera. No es así que suena cuando uno lo lee en el contexto. No está diciendo Pablo que no le importa lo que opine la gente. No es una expresión altanera. Se incluye a sí mismo, ni yo mismo, ni el mundo, ni ustedes. Lo que quiere decir Pablo con eso es que a veces la gente piensa muy bien de uno, eso no me hace grande. A veces la gente piensa muy mal de uno, eso no me hace pequeño. Pablo está diciendo, el mundo puede despreciarme, no me importa, eso no me hace despreciable. O el mundo puede quererme adorar. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo llegó a un lugar que cuando la gente vio los milagros y escuchó la palabra poderosa, lo quisieron adorar? Eso no lo convierte en un Dios, aunque la gente juzgue que este es un Dios. Bueno, Pablo llegó, el libro de los Hechos
narra en un lugar donde cuando vieron el poder de Dios en él, creyeron que eran ángeles y creyeron que eran dioses que habían llegado de otro planeta, quién sabe de dónde. Eso no convirtió a Pablo en un dios, aunque ellos juzgaron que él era un dios. En otros lugares Pablo fue menospreciado y tenido por hereje y por basura y echado, apedreado, encarcelado. Eso no lo convirtió en un delincuente, eso no lo convirtió en un hereje. Así es que Pablo dice, lo que el mundo opina de mí no cambia mi realidad. Lo que ustedes, les dice a los corintios, opinan de mí tampoco. O lo que yo mismo opine, por otro lado. Nos miramos en un espejo y podemos pensar de nosotros mismos que no servimos. O podemos pensar que somos maravillosos. Alguien se mira un espejo y se encuentra hermoso. Otro se mira un espejo y se ve a sí mismo como despreciable. Pablo dice, ni me importa lo que yo opino, ni me importa lo que ustedes opinan, ni me importa lo que el mundo opina. ¿Por qué? Porque lo único importante en todo este proceso es lo que opina Dios. Dios es el único que juzga de forma justa, correcta y responsable. No se ate opinando de usted mismo, cuando lo importante es qué dice Dios de usted. Eso es lo importante. Es necesario oír a Dios. Verso 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy juzgado. Pero el que me juzga es el Señor. Perdón, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Otra vez, no tengo mala conciencia. Mire esa expresión de Pablo. Yo de nada tengo mala conciencia, pero no por eso soy justificado. ¿Qué significa la frase de Pablo? A veces nosotros opinamos que lo que estamos haciendo está bien, que lo que estamos haciendo es bueno, es positivo, pero Pablo dice, el hecho de que yo piense bien, el hecho de que yo piense que lo que estoy haciendo es correcto y que la forma en que estoy viviendo es correcta, eso no me justifica delante de Dios, eso no dice que lo que estoy haciendo es correcto. Lo importante, nuevamente, es lo que Dios opina, ¿sí? Porque por Él, ¿sí? El que me juzga es Él, el que me juzga es Dios, el que tiene el juicio correcto y apropiado es Dios, no yo mismo, sino el Señor, no yo mismo, sino Dios. Entonces, es importante eso. Verso 5, así que no juzguéis, perdón, no juzguéis nada antes de tiempo. Antes de tiempo porque viene un tiempo de juicio. ¿Y para qué adelantarnos? Los hombres viven condenando gente y con la idea esa de que a este se lo lleva el diablo y aquel se va al infierno juzgando. Cuando viene un tiempo de juicio, cuando Dios va a juzgar todas las cosas. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Por qué buscar alabanzas de los hombres? ¿Por qué buscar el reconocimiento de los hombres? Si viene un día cuando Dios nos va a alabar. Es interesante que nosotros siempre hablamos de la alabanza que damos a Dios, pero ¿había pensado usted que Dios le quiere alabar a usted? Que Dios va a alabar a sus hijos. Suena extraño, sí, porque nosotros siempre pensamos en la alabanza como adoración, pero la palabra alabanza no significa adoración. La idea de alabanza es un reconocimiento de hermosura, de grandeza. Cuando usted le dice a su esposa o esposo, le dice que es guapo, que es hermosa ella, le dice a su esposa que tiene unos ojos preciosos, la está alabando. A veces alabamos a nuestros hijos. Les decimos que son buenos, que son lindos, que los queremos. Bueno, tantas cosas bonitas que le decimos. O alabamos a nuestro país y hablamos de nuestra tierra con un orgullo y se revela la pasión que tenemos por nuestro país. Eso es alabanza. Pues viene un día cuando es Dios quien va a alabar a sus hijos. Ahora, Dios no va a ser engañado.
Lo que está en oculto y en tinieblas va a aflorar, se va a saber y Dios sabrá por qué nos alabará. Así es que, ¿por qué vamos a trabajar? ¿Porque los hombres nos alaben? ¿Porque los amigos nos alaben? No, vamos a trabajar porque Dios nos alabe. Lo que queremos recibir es la alabanza del Señor, es la alabanza de Dios. Sigamos. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros. Hemos sido ejemplo, tanto Apolos como yo, en esto, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no más allá de las escrituras, para que aprendáis, ¿sí? Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno, esto es triste, os envanezcáis unos contra otros. La idea de envanecerse es que os orgullezcáis, que se ponga orgulloso, que se nos suba el orgullo. Dice, Pablo dice, en esto nos hemos puesto como ejemplo Apolos y yo. Hombres extraordinarios, pero que están reconociendo que todo lo que tienen lo tienen de parte del Señor. Están reconociendo que tienen que ser fieles al Señor como administradores del Señor. Están aceptando y reconociendo que ellos no se tienen que juzgar, ni la gente los tiene que juzgar, que el que los juzga es Dios. Y nos hemos puesto como ejemplo de esto y queremos que ustedes obedezcan así. ¿Para qué? Para que nadie se enorgullezca contra el otro. Porque de otra manera tendríamos una competencia de gloria en la iglesia. Tendríamos que poner allí un gloriómetro para que le esté midiendo la unción y la gloria a cada hermano, porque uno se va a sentir más santo que aquel. Esa competencia de santidades y de unción y de dones, y quién es más usado, y quién tiene más dones, y quién está más dotado, eso no sirve. Eso no sirve porque el que va a alabarnos un día, en el día del fin, será Dios. Y eso es lo importante y eso es lo que vale. Eso es lo que tenemos que considerar. Lo demás no tiene ninguna importancia. Versículo 7. Porque, ¿quién te distingue? ¿Sí? Eso de que quién te distingue, la idea es quién te hace diferente, quién te distingue, quién te hace distinto. No es el apellido, no es la raza. La gente intenta distinguirse por la raza, el color de la piel, el tipo de cabello, la estatura, la fuerza, la belleza, los ojos, el color de los ojos, el apellido, la familia de la que viene, cuánto dinero tengamos. ¿Quién te distingue? Eso no es lo que nos distingue. Vamos a ver qué es lo que nos distingue. ¿Quién te distingue? O, ¿qué tenéis que no hayáis recibido? ¿Tiene usted algún don que no haya sido un regalo de Dios? ¿Tiene alguna unción que no ha sido un regalo de Dios? Lo que el apóstol está diciendo es, entonces, ¿por qué miramos a un predicador como alguien grande si lo que tiene ese predicador se lo dio Dios? ¿Por qué miramos a un pastor y decimos, oh, qué pastor extraordinario? Ese sí levantó una iglesia grande, cuando eso se lo dio Dios. O miramos a un predicador y decimos, qué sabiduría tiene ese maestro de la palabra, ese predicador. Cuando esa sabiduría se la regaló Dios, tendríamos más bien que alabar al Señor que le dio la sabiduría a los hombres. Pablo nos está corrigiendo en nuestro enfoque. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te gloriáis como si no lo hubieras recibido? La idea es, gente se cree que ellos son los que producen dones. Gente se cree que ellos son los que producen unción, que ellos son los grandes y los importantes. Pablo dice, de nada sirve. Todo lo que tienes lo has recibido. Y lo has recibido porque Dios es bueno. No porque tú eres una maravilla, sino porque Dios es bueno. Iglesia, hermano, hermana mía. Es como para
alabar al Señor por cada cosita que tenemos, glorificar a Dios por cada detalle que tenemos. Óigame, la vanidad en el púlpito es un ridículo. El orgullo, la arrogancia en el altar es absurda. ¿Por qué voy a estar orgulloso y a ser arrogante cuando nada tengo que no me haya sido entregado por Dios, que no haya recibido? Todo es de Dios. Así es que aún la admiración esa humana y terrenal sobra, no tiene sentido. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, y un alto. Del versículo 8 en adelante hasta el 12, el 13, Pablo va a utilizar, y esto es importante porque si no escuchamos esto que voy a decir ahora, esos versículos no los vamos a entender. Pablo está utilizando una técnica que la quiero llamar sarcasmo. De alguna manera, la técnica de Pablo aquí es la ironía. Él está utilizando un tono irónico, un tono sarcástico, estableciendo un contraste donde él se pone como lo peor y pone a los hermanos que le están escribiendo como lo mejor, pero lo que quiere hacer es confrontarlos para edificarlos, para que vean que lo que ellos están haciendo es absurdo, porque han estado menospreciando a Pablo. Han estado menospreciando su ministración y su palabra. Lo han estado acusando de ser debilucho, de no ser un gran predicador, de no tener gran carácter, de no atreverse a llegar allí y de estar en dos aguas. Esas son las acusaciones que han tenido contra Pablo. Y Pablo está medio indignado con esto y ahora va a hacer uso de ironía y va a hacer uso de sarcasmo hasta cierto punto para confrontar las conciencias de la iglesia, las conciencias de los hermanos y que abran los ojos ante esta realidad. Y aquí comienza, del 8 al 12, al 13, por ahí, vamos a ver ese tono irónico y ese tono sarcástico en las palabras que salen aquí de la pluma del apóstol Pablo. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Sin nosotros reináis. Hay tono irónico. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Eso de reinar, lo que le está diciendo es ya se sienten grandes, ya ustedes están saciados y satisfechos. Es decir, se le infló el ego, ¿verdad? Se le hinchó el pecho, se creen la gran cosa. Bueno, ojalá y lo fueran, porque entonces nosotros seríamos beneficiados. Ojalá y fueseis reyes, porque Pablo dice, entonces nosotros reinaríamos con ustedes. Es un tono irónico. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Claro, Pablo está hablando de los problemas que él atraviesa y los otros apóstoles, los otros siervos de Dios, persecuciones, hambres, prisiones, pedradas, golpes, el cepo, las cadenas, todo eso, e incluso el menosprecio de algunos hermanos. Y entonces dice, estoy siendo exhibido. La imagen que utiliza en ese versículo 9 es la de un rey que va llegando a su país y lleva delante de él los prisioneros que trajo cautivos de la guerra. Y los trajo, y cuando va entrando a la ciudad los está exhibiendo, diciendo, aquí están los reos, aquí está mi gloria, aquí están los que hemos apresado. Entonces el pueblo celebra a ese rey porque los han apresado. Él acaba de decirle a ellos, bueno, de seguro ustedes están reinando, y ahora se pone a él en el lugar del reo que llevan ahí y lo están exhibiendo, y que los ángeles y el mundo y ustedes y todos me están viendo. ¿Por qué? Algunos estaban diciendo, si Pablo fuera tan de Dios, no lo estarían metiendo preso. Si Pablo fuera tan poderoso,
no lo estarían acusando en todas partes, no lo apedrearían, pero aún así, aún a pesar de todas esas cosas negativas que le pasaron al apóstol Pablo, Dios estaba con él. Dios lo estaba acompañando y Pablo está haciendo uso de la ironía para de alguna forma confrontar las mentes y conciencias de los corintios que están leyendo esta carta y obviamente suya y mía también. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, insensatos conforme a la sensatez de este mundo. Somos insensatos por amor de Cristo. Mas vosotros prudentes en Cristo. Ustedes son los sabios y los prudentes. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciables. Ustedes honorables, nosotros despreciables. Siguen ese tono sarcástico e irónico. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. ¡Qué espanto! Cuando él dice hasta esta hora, le está diciendo hasta el momento en que le estoy escribiendo esta carta. Hasta este momento en Éfeso. Pablo se encuentra en Éfeso cuando está escribiendo esta carta. Y le dice, hasta esta hora, mire la situación en que estaba el apóstol, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Pablo no tenía una casa segura. No tenía una casa fija. Y quien llega a creer que para ser consagrado a Dios es necesario estar en la opulencia, porque la opulencia es la evidencia de que tengo mucho, tiene que volver a leer este pasaje porque lo que Pablo está diciendo aquí no se parece a eso. Claro, en la imagen mental que tenían los corintios, algo así tendría que ocurrir, tendrían que tener muchas bendiciones para saber que Dios estaba con él. Pero las bendiciones que tenía el apóstol Pablo no se podían medir precisamente en dólares y centavos. Pablo va a decir luego en otra de sus cartas, yo sé tener abundancia, yo sé vivir con muchas bendiciones materiales y también sé vivir escasamente. Hay que aprender a serle fieles a Dios cuando tenemos mucho y serle fieles a Dios cuando tenemos poco. Tenemos que serle fieles al Señor cuando tenemos abundancia y en los momentos de escasez, los momentos de problemas, también tenemos que serles fieles al Señor. Pablo dice, hasta este momento, esto es lo que yo estoy experimentando. No tengo una casa propia, me han abofeteado, estoy pasando hambre, hay escasez, tenemos necesidades, pero Dios está con nosotros. Dios no nos ha dejado. La bendición del Señor está aquí. Verso 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Uy. La expresión allí, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Literalmente allí dice, nos morimos trabajando. ¿Sí? O sea, nos fatigamos hasta la muerte. Pablo está diciendo, nos falta el aliento por tanto trabajar, por tanto esforzarnos. Recuerden que el apóstol ya nos había dicho anteriormente en la carta, en el libro de los Hechos, ya nos habían comunicado que él trabajaba construyendo carpas con sus propias manos, que él tenía su pequeña empresa, su pequeño negocio, y dice, trabajo hasta el cansancio. ¿Usted piensa que trabaja duro? Pablo también. ¿Usted piensa que se esfuerza mucho? Pablo también. Y además de esforzarse con sus manos para producir su sostenimiento, dedicaba tiempo completo a la palabra, a la predicación, a la enseñanza. Nos fatigamos hasta la muerte, trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. ¿Ve? No pagamos mal con mal, pagamos mal con bien. Nos maldicen
y bendecimos. Pablo está ahora diciéndole a esta gente que a pesar de todas estas cosas de las cuales ellos lo acusan como si él fuera un miserable, les muestra cómo aún en esas crisis él ha seguido siendo un hombre íntegro y correcto y siervo del Señor. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Aleluya, la soportamos. No respondemos a la persecución como los seres humanos piensan, los terrenales piensan que se debe responder. Me persiguen, pero nosotros soportamos. Qué entereza, qué vigor, qué energía, qué fe, qué convicción, qué mansedumbre la del apóstol Pablo. Nos difaman y rogamos. ¿Cómo se responde a la difamación? Dice Pablo, con ruegos. La idea allí es oramos intensamente por esa gente que nos difaman, esa gente que habla mal de mí, dice Pablo, esa gente que tanto a Cefas como a Apolos como a Pablo mismo los atacan y los difaman y hablan mal de ellos. Pablo les paga con ruego, clamando por ellos, intercediendo. Fíjense, no dice simplemente oramos, dice rogamos. Y obviamente está rogando por él también y por los suyos. Hemos venido a ser hasta ahora, hasta este momento que estoy en Éfeso, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, la basura del mundo, el desecho de todos. Pablo no ha estado recibiendo en las ciudades el trato de un príncipe, ni de un rey, ni de un enviado de Dios, un gran profeta. Está siendo recibido como lo peor, está siendo maltratado, pero no se queja, no se lamenta, está allí, adelante, sirviendo al Señor y testificando la obra maravillosa de Dios. No escribo esto para avergonzaros, no escribo esto para que se avergüencen. Fíjese que esos versículos, desde el 8 hasta el 13, Pablo está explicando, esto yo no lo escribí para avergonzarlos. Quiere decir que esos versículos irónicos que están allí, esos versículos sarcásticos que están allí, fueron escritos con la intención de confrontar a los corintios, porque es necesario que la gente responda, es necesario que el pueblo vea, es necesario que abran los ojos. Esta gente había estado criticando al siervo de Dios y Pablo los confrontó, pero dijo, no es para hacerles daño, no es para humillarlos, no es para avergonzarlos. Y si no es para avergonzarlos, ¿para qué es este tono irónico? ¿Para qué es este tono sarcástico? Aquí está, sino para amonestaros. Y esa amonestación tiene tono médico, ¿sí? La amonestación tiene sabor a medicina, a inyección, a píldora que me tomo. La amonestación, la idea de la amonestación es sanar. El que amonesta, sana. El que amonesta, saca la llaga, el tumor, saca lo dañado y cura para que sea restaurado el corazón. Entonces, Pablo está diciendo que lo hago para amonestaros como a hijos míos amados. Ay, qué lindo tono. Como a hijos míos amados. Ese es un tono totalmente pastoral. No es el profeta del trueno, ni del terror, ni del golpe. Es un tono pastoral, si quiere, paternal. ¿Sí? Les estoy hablando como a hijos míos amados. No los quiero insultar, los quiero amonestar, los quiero sanar para que se desarrollen, para que vayan adelante, para que crezcan en Dios, para que crezcan saludablemente. Porque aunque no tendréis muchos padres, antes de verso 15, voy leyendo, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo,
ayos. ¿Qué son ayos? Ayos son las personas que crían el hijo de una persona importante, de un rey, de un amo, de un señor, que, bueno, estaban en sus negocios y contrataban un ayo, y a veces ese ayo era un esclavo, era un siervo, un servidor, un ayo, para que le ayudara a criar los hijos, para que se los educara. Y a veces eran los esclavos los más preparados para educar a los hijos de los señores. Así es que era gente muy leída y muy educada. Los estaban preparando. Esos eran ayos. No eran los padres, pero eran ayos. Ayudaban a criar los hijos. Entonces Pablo dice, ustedes podrían tener 10,000 ayos en Cristo. ¿Me está oyendo usted? 10,000 ayos en Cristo. Pero, mire la aclaración, no tendréis muchos padres. ¿Cuántos padres tenemos? Tenemos un padre. ¿Cuántos ayos tenemos? Podemos tener 10,000, dice Pablo. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Así es que Pablo dice, yo engendré esa iglesia salió de mis lomos, por lo tanto, yo soy su padre. Pueden tener muchos ayos, pueden llegar muchos predicadores, pueden llegar muchos apóstoles, pueden llegar muchos profetas y evangelistas y maestros, pueden pasar por allí y tener muchos pastores, pero el padre de esa iglesia soy yo. Yo los engendré. Ustedes son mis hijos y por lo tanto, Pablo reclama esa autoridad que tenía para ministrarles, no autoridad para gobernarlos, no, autoridad para ministrarles, autoridad para bendecirlos, autoridad para ayudarlos. Me parece que hay tanta sabiduría y tanta madurez espiritual en lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en estos versículos, que es como para pegarnos a ellos y no soltarlos. Versículo 16. Por tanto os ruego que me imitéis. ¿Qué verso? Tengo que hacer un alto allí para beberme un poquito de té y para poder seguir hablando de esto. Por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Sabe la seriedad espiritual que hay que tener para decirle a una persona, imítame en Cristo, imítame en el Señor? Vive como yo vivo, haz como yo hago, condúcete como yo me conduzco, habla como yo hablo, enseña como yo enseño. El apóstol Pablo se sentía que tenía una madurez. Él ha dicho ya en esta misma carta que se considera un perito arquitecto. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahora le está diciendo a los hermanos, imítenme en esta conducta, imítenme. Yo no necesito mucha prosperidad económica para serle fiel al Señor. Soy fiel como administrador, ¿cierto? Así es que el apóstol Pablo se está poniendo a sí mismo como ejemplo. Imítenme, sean como yo soy. Uno tiene que estar muy satisfecho con la vida que está desarrollando en Dios para atreverse a decir a una iglesia, imítenme, caminen como yo estoy caminando. Porque soy su padre, porque los engendré. Manténganse en esta línea. ¡Qué vergüenza! Cómo hay gente que viven saltando, como si se pudieran cambiar el apellido cada semana, de iglesia en iglesia, de padre en padre, de lugar en lugar. Quédese ahí, seamos fieles. Bueno, voy a seguir leyendo ahora, pero les quiero recordar que la dirección electrónica está ahí, bajo su pantalla, y que les ruego que me escriban en este momento porque quiero orar con ustedes y quiero tener sus nombres. Coménteme desde dónde está viendo y dígame si este estudio bíblico le está haciendo de provecho y le está haciendo de bendición, y si es así, hágamelo saber ahora mismo. Le ruego que lo haga, como dice Pablo aquí, yo le ruego que me escriba en este instante en vivo @diaspavon.com.
Esa es la forma de escribirnos en este instante y de comunicarnos en este momento. Por favor, vaya ahí y envíeme una notita y hágame saber que está escuchando el estudio bíblico, y si le está haciendo de provecho, pues lo comenta también. Amén. Hágalo ahora. Sigo con el versículo 17. Por eso mismo os he enviado a Timoteo. Fíjese que en el versículo 16 le dice, imíteme. Ahora le va a hablar de alguien que les envió, que lo imita ya, se llama Timoteo. Mire qué clase de relación tiene Pablo con este Timoteo. Por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Es amado, es un hijo amado y es un hijo fiel. Hay algunos hijos que no son tan fieles. Este es un hijo amado y es un hijo fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. O sea, Él va a caminar entre ustedes como yo caminaría, y les va a hacer recordarme, les va a hacer recordar mi proceder en Cristo, cómo me conduzco en el Señor. ¿Qué clase de confianza hay que tener en un hijo espiritual para decirle a la gente, cuando lo vean a Él, me van a ver a mí? Cuando Él actúe entre ustedes, va a ser como si yo actuara, va a ser como si yo estuviera allí. Eso es precioso, eso es extraordinario. Por esto mismo, repito, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo enseña como yo enseño. Timoteo ministra como yo ministro. Timoteo camina como yo camino. Mi hijo Timoteo es un reflejo de mi vida y ministerio. Glorioso, maravilloso, precioso. ¿Qué clase de fidelidad? No es idolatría, es fidelidad en el Señor. Yo sé quién es un hijo espiritual y quién es un hijo fiel, porque camina así como Timoteo. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Poco dura las palabras aquí al cierre de este capítulo del apóstol Pablo. Algunos, y se refiere a algunos en Corinto, están envanecidos como si yo nunca hubiese ido a ir. O sea, están tan arrogantes que han estado hablando mal de Pablo como si Pablo nunca hubiese tenido la intención de ir, como si Pablo les tuviese miedo, como si Pablo les estuviese huyendo. Y Pablo dice, dejen ese envanecimiento, y le va a decir por qué. Pero iré, por esto, ¿ve? Yo iré, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Y conoceré, ¿sí?, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Pablo dice, están hablando mucha tontería, pero yo voy a conocer cuando vaya si tienen sustancia esas personas. Es decir, allá en Corinto había gente que se las estaba dando de espirituales y se las estaban dando de grandes maestros y eran capaces de diferir con el apóstol Pablo y hasta competir con él hacia la distancia. Y Pablo dijo, yo voy a ir personalmente y yo voy a ver si esas palabras que ellos dicen tienen contenido y sustancia, si tienen poder, si hay allí evidencia espiritual o si son puro bla, 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 o como dice aquella canción, buchi pluma, nada más, sí, nada más. Si es superficial. Pablo va a juzgar la vida de una persona, no por las palabras que dice, sino por la sustancia. El hecho que alguien diga, soy espiritual, soy poderoso, soy profundo, eso no lo hace profundo ni espiritual. La profundidad espiritual es la que da razón de ser a esas palabras. De eso está hablando el apóstol Pablo. Porque, me quedan 2 versículos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, ¿sí?
Pablo les ha dicho a ellos ya, yo no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con manifestaciones de poder, ¿sí? Con la autoridad del Espíritu. La palabra que se habla tiene un efecto en las vidas. Esta palabra que estamos hablando en el día de hoy tiene que tener un efecto en su vida. Si es palabra de Dios, tiene que tener un efecto transformador. La palabra de Dios cambia realidades, tiene un efecto maravilloso en la vida de la gente. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Recuerde, Corinto estaba siendo seriamente influenciado por ese ambiente helenístico, por ese ambiente griego, por ese ambiente de Atenas, por ese ambiente de la palabrería, de la filosofía, de la filosofía humana. Y ahora entonces el apóstol Pablo le está diciendo, no, el reino de Dios no consiste en filosofías, en palabras. El reino de Dios consiste en poder, aleluya. Y la palabra que sale por la boca de Dios y por la boca de un ungido de Dios es poder. Esas palabras son poder y son vida. Termina el capítulo diciendo, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara? ¿O con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Por qué ese comentario de Pablo? Le digo, porque algunos se atrevieron a decir en Corinto, y lo vamos a ver más adelante, que Pablo cuando escribía era muy duro y muy fuerte, así muy estricto, pero cuando llegaba en lo personal era muy blando, así muy suave, muy tierno y muy amoroso. Entonces se burlaron de él. Mire qué gente tan terrible. Se burlaban de él. Ah, sí, en las cartas habla como que truena, pero cuando llega aquí es un blandengue, es un flojo, muy amoroso y muy... Entonces Pablo dijo, ¿cómo ustedes quieren que yo llegue? ¿Con la vara en la mano o con espíritu de amor? O con amor y espíritu de mansedumbre. ¿Cómo quieren que yo llegue? Les está dando a escoger. ¿Qué quiere decir con eso Pablo? Pablo dice, corríjanse, corrijan estas deficiencias, porque si no las corrigen, entonces tengo que ir yo a ajustar algunas cosas. Y voy a tener que poner algunos en su lugar y apretar. Y voy a tener yo que ir con vara para corregir ciertos ambientes. Si ustedes los corrigen, entonces yo podré ir con amor y espíritu de mansedumbre. ¿Cómo prefieren que yo vaya? Ese es el mensaje del apóstol Pablo en el capítulo 4 de la carta, de la primera carta a los Corintios. Ya vamos a orar. No olvide usted que puede ofrendar a través de la página web. Ahí debajito dice ofrenda y usted puede utilizar ese botón para depositar su ofrenda. Si este ministerio le está bendiciendo, si de alguna manera le estamos edificando con estos estudios bíblicos, bendiga este ministerio y permítanos, ayúdenos a seguir adelante. Para usted va a haber una bendición grande en el día de hoy. Toda persona que aporta, la Biblia dice, da un vaso de agua al profeta, recibirá recompensa de profeta. Si usted en el día de hoy decide ofrendar y bendecir, usted va a ser bendecido y va a ser bendecido con recompensa de profeta. Allí donde dice ofrenda, apriete allí y con una tarjeta de crédito podrá depositar su ofrenda en el día de hoy. Vamos a orar y a finalizar así el estudio bíblico virtual de esta noche. Gracias, Señor Jesús, por cada persona que hoy nos ha acompañado a través de la internet. Qué grato, Señor, ha sido poder compartir un capítulo más de esta preciosa carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y saber, Señor, que en tantas partes del mundo nos están viendo, nos están oyendo, están recibiendo esta señal a través de la internet. Tu bendición, tu gloria y tu gracia sea con cada uno de tus hijos. Glorifícate, Señor, en sus vidas en el día de hoy. Bendícelos abundantemente. Trae sanidad a los enfermos, a los necesitados. Gracia de tu Espíritu Santo para cada uno de ellos. Y yo confieso que tu bendición será abundante durante esta semana sobre cada uno de nuestros oyentes. En el nombre de Jesús.
Amén, Señor. Amén, Señor Dios. Dios les bendiga. Dios les guarde. No olviden entrar a la página y ver los artículos que he escrito y que he estado poniendo ahí en nuestra página. Entre y examine cada uno de esos artículos, léalos y déjeme su comentario. La bendición. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, qué alegría, gracias por acompañarnos en el día de hoy en el estudio bíblico virtual. Yo confío en que han tenido un día hermoso, un día de bendición, un día en que el Señor les ha ministrado, un día en que el Señor ha operado en sus vidas y bendiciones les han alcanzado. Ya hemos estudiado 3 capítulos de la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo y hoy nos corresponde estudiar el capítulo 4. Estoy chequeando aquí porque hemos recibido varias cartas, varias notitas, entre ellas una de el hermano Juan Manuel en Ecuador, que nos dice que están en sintonía ya con el estudio bíblico virtual. Bendiciones, hermano Juan Manuel, por esa notita. También desde esta escritura, el capítulo 4 de la carta, la primera carta de Pablo a los Corintios, usted igualmente nos haga saber que está ahí y que está interesado y que esto le edifica y le bendice. Por favor, sus comentarios son muy valiosos para todos nosotros. Así es que alegres de que usted en el día de hoy nos acompañe. Vamos de una vez. Vamos a ese capítulo 4 ya en el versículo 1. Así pues, y Pablo comienza diciendo, así pues, téngannos. La razón por la cual hace ese comentario, así pues, téngannos, y ahora voy a decir cómo él dice que los tengamos, téngannos, es porque, en primer lugar, es plural porque está hablando del ministerio de Pedro, el ministerio de Apolos y el ministerio de él. En el capítulo anterior, los que estuvieron conmigo aquí la semana pasada, recordarán que Pablo viene explicando quién es. Caguas, Puerto Rico, nos escribe la hermana Gladys y nos pide la oración. Vamos a orar por ella también. Y bueno, deje eso ahí, que ya dentro de un ratito le digo a algunas otras personas que nos han estado escribiendo. No olvide que usted también se puede comunicar con nosotros y compartir su petición. Déjeme hacer un comentario. La hermana Gladys pide oración por un familiar. Es su sobrina que está hospitalizada y debemos orar por ella. Vamos a interceder por ella, la vamos a presentar delante del Señor en el día de hoy. Ya al finalizar nuestro estudio bíblico vamos a orar por todas las personas que nos escriben y se comunican con nosotros. Si usted no nos ha escrito, pues hágalo ahora, háganos. Escriba, envíe su notita, envíe su cartita, lo puede hacer al correo que está ahí debajo de su pantalla, que dice envivo@diaspavon.com. Nos alegra oír de ustedes. Ustedes nunca olviden que ustedes están recibiendo esta señal así a través de la internet, pero yo no recibo acá nada de usted a menos que sea su notita a través del correo electrónico o su llamada telefónica al 305-553-5995. Si usted no nos llama o no nos escribe, yo no me entero de que usted está ahí. Así es que les suplico que en el día de hoy reporten sintonía, nos haga saber dónde están viéndonos, dónde están escuchando el estudio bíblico virtual y así sabemos en qué parte del mundo usted lo está recibiendo y cuánto gozo, cuánta alegría me da saber que este esfuerzo que realizamos de compartir la palabra con ustedes no es en vano, que hay gente allí que lo está haciendo, ¿sabe? Se siente un poquito feo estar uno aquí frente a la cámara hablando y no tener noción de qué está pasando del otro lado. Así es que, por favor, les suplico que interactuemos, que mientras estamos compartiendo con ustedes esta palabra y compartiendo con ustedes y por qué ministran tanto Pedro como Apolos como él,
y cómo los hermanos han estado dividiéndose en la iglesia, diciendo yo soy de Apolo, yo soy de Cefas o Pedro, yo soy de Pablo. Y Pablo dice, todo lo que tenemos y todo lo que damos lo hemos recibido del Señor, y es el Señor el que nos distingue, el que nos destaca, el que ministra a través nuestro. Nada damos que no lo hayamos recibido del Señor. Y entonces cuando comienza el capítulo 4 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Téngannos por dos cosas. Piensen de nosotros de esta manera. Reciban nuestro ministerio de esta manera. Número uno, como servidores de Cristo. Esto es como esclavos de Cristo. No somos nosotros los creadores ni diseñadores de esto que hablamos. Somos simplemente, dice Pablo, servidores. Somos esclavos. Somos sirvientes